Gracias, Edmundo Gley. Vamos a hablar del inicio de clases y de todo lo que esto conlleva, la nueva malla curricular, si están de acuerdo o no los maestros urbanos, que desde el principio de hacerse conocer lo que incluiría esta malla curricular, esta nueva malla curricular, han estado en rechazo de la misma. Vamos a hablar ahora con el profesor Osmar Cabrera, ejecutivo de la Federación de los Maestros Urbanos. Le doy la bienvenida y le agradezco por estar con nosotros, profe. Muchas gracias por ¿Cómo la le va? invitación y bueno, aquí no siempre dispuestos a poder hablar de educación, ¿no? Bueno, esta malla curricular trae consigo muchas cosas que a ustedes no les ha parecido desde el principio. ¿Por qué? No, lo primero que es una malla curricular inconsulta, ¿no? Nosotros no se construye educación con imposiciones, se construye educación en consenso y escuchando a los actores reales, escuchando a los maestros que están día a día en las aulas, que conocen la realidad educativa de los niños y los jóvenes, ¿no? Entonces, esta malla curricular ha sido una malla curricular que no ha tenido esos acuerdos, esos consensos y no ha escuchado propuestas por parte del Ministerio de los maestros que hemos hecho distintas propuestas. Pero ¿no? perdóname un segundo que acá intervenga, porque desde el principio el ministro de Educación ha sido tajante al decir de que ha sido consensuada con un grupo importante de maestros y que incluso hubo encuentros que se realizaron para poder socializar la misma. Miren el descaro de algunas autoridades administrativas en ese sentido y especialmente del ministro. Nosotros los maestros de buena fe hemos participado en unos eventos, hemos aportado, hemos hecho propuestas de la currícula, pero en el documento curricular oficial que sacan y que emiten no están consideradas nuestras propuestas. En otras palabras, nos han puesto como un florero a nosotros los dirigentes y los profesores a trabajar larga jornada para decir que hemos aportado, que estuvimos ahí, pero en el fondo los documentos no reflejan esas aportaciones y propuestas. O sea que lo que usted me está diciendo es que participaron de esta socialización, ¿no es cierto?, de la malla curricular, pero que las propuestas que ustedes hicieron no están reflejadas. Nosotros participamos en un proceso de construcción de una malla curricular, ¿no? La socialización ha sido una segunda etapa que hoy la están imponiendo a los maestros recientemente para decir esto van a aplicar este año. Pero todo ese documento, cuándo se construyó, con quién se construyó, los maestros de buena fe intentamos aportar, intentamos estar en estos eventos y lamentablemente nuestras propuestas no se ven reflejadas en los documentos y es por eso que hoy decimos que la malla curricular ha sido una malla curricular impuesta, una malla curricular que no tiene consenso y desmentimos totalmente al ministro y lo encaramos y le decimos que nos diga dónde nosotros hemos aprobado, en qué momento nuestras propuestas están siendo aceptadas y que nos demuestre con documentación, porque eso es un descaro total, tratar de colocar a los dirigentes en ciertos espacios donde nosotros vamos de buena fe para poder aportar y construir, pero al final ninguna de nuestras propuestas se ve incorporada en estos documentos. ¿Qué es lo que propusieron ustedes específicamente? No, hay distinto, ¿no? Esto es amplio, ¿no? Son distintas mesas, han hecho varias mesas de trabajo, una mesa para matemática, otra para sociales y distintas especialidades y niveles, y en cada una de ellas pues se ha aportado, los maestros han participado, nosotros teníamos cerca de 200 profesores en una primera instancia trabajando esto, maestros de base, maestros que están en las aulas, que han ido de buena fe a querer aportar, a querer construirlo y al final no están incorporadas esas propuestas de los maestros en estos documentos oficiales, ¿no? ¿Con qué están en contra dentro de lo que significa esta nueva malla curricular? No, lo primero que ha sido inconsulta, lo segundo que para hablar de un cambio curricular es integral, se tiene que hablar de carga horaria, se tiene que hablar de objetivos educativos, se tiene que hablar de metodología, se tiene que hablar de contenido, se tiene que hablar de nivelación de horas, se tiene que hablar de ítem. No se puede simplemente sacar y poner un contenido, porque no estamos hablando de bajar una palanca en una empresa, en una fábrica, estamos hablando de cómo vamos a formar la futura generación de los niños y los jóvenes. Por lo tanto, esto no ha sido consultado, no ha sido coordinado y lo peor aún, no quieren hablar de presupuesto educativo para incorporar estos contenidos, porque cada contenido se incorpora en un determinado tiempo, se da un determinado tiempo y eso alguien lo paga, alguien lo trabaja y el gobierno hoy quiere lavarse las manos en eso. Usted me hablaba hace un momento de una deuda histórica de ítems, de nivelación de horas, de salarios también. Sí, no, fíjense, históricamente aquí en Santa Cruz tiene un crecimiento vegetativo estudiantil considerable, una migración interna. Hemos conversado con los padres de familia, la educación pública y de convenio, que es el 70% de la educación que se imparte aquí en Santa Cruz, está cerca de los 2.000 ítems déficit. Eso quiere decir que hay cerca de 32.000 estudiantes diarios cuando se inician las clases que no pasan clases, que hay un paro permanente de actividades o que los padres de familia están poniendo cerca de 16 millones de bolivianos para poder subvencionar estas horas y estos ítems déficit. Le propongo que vamos a revisar unos cuadros con Edmundo Gutiérrez. Por favor, Edmundo, adelante. Y sí, Fernando, bueno, se estaba mencionando mucho este tema de la palabra golpe que estaría justamente siendo incluida en los textos, ¿no? Muchos se preguntan, ¿es real esta situación? Le vamos a mostrar a continuación en los cuadros que vamos a poner acá en la pantalla para que ustedes vean en qué parte es que se genera esta polémica, en qué textos también. A ver, dice, ¿no? Estos son los textos que tenemos a un lado y mencionan en cierta parte: la oposición a la cabeza de Camacho le coloca el gabinete de ministros y abandera el grueso de símbolos que expresan
todo lo opuesto al gobierno de Evo Morales. Esto es lo que menciona en una parte del texto. Acá está el siguiente. Dicen, un oficial del ejército le coloca a la autoproclamada Áñez la banda presidencial en una clara muestra simbólica del golpe de Estado que se estaba protagonizando. Esto es lo que se está incluyendo en los textos de algún curso en específico, le pregunto, profesor. No, sí, nosotros hemos evidenciado que ese contenido está, ¿no? Yo soy maestro de sociales, de historia, y creemos que ese contenido es totalmente impertinente. Es ahí donde es importante el debate, es ahí donde es importante la consulta a los maestros para ver la pertinencia de estos contenidos para llevar adelante. Por lo tanto, nosotros que hemos dicho, esta historia no está cerrada, la historia no se construye de un día para otro. Necesitamos tiempo para poder analizarla, para poder ver cómo concluyen estos hechos históricos. ¿Qué cree usted que se busca con esto? No, pues de seguro no vamos a cubrir aquí nada. Aquí hay una intencionalidad de posesionar una narrativa histórica a los estudiantes y posesionar ciertos criterios políticos, ¿no? Y es lo que nosotros hoy estamos también de alguna manera denunciando y diciendo no es correcto, no es pertinente estos contenidos como otros que hay en la currícula, que se tiene que hablar de otros elementos más. Por lo tanto, es eso lo que ha molestado tanto a padres de familia como maestros, que ha sido totalmente impuesto, que no han consultado, que no han aceptado sugerencias, que no hemos debatido técnica ni científicamente estos contenidos, y terminamos hoy con estas cosas que vemos en los textos, que ya vienen el año pasado. El año pasado estaban estos, pero estos textos llegaron tarde por la ineficiencia del gobierno a Santa Cruz y no se pudo llevar adelante nada, ¿no? Profe, le quiero agradecer por estar con nosotros. No, a ustedes por el espacio para hablar de educación, es importante estos temas, ¿no? Sin duda, le volveremos a convocar porque es una situación que nos atañe a todos, principalmente quienes tenemos hijos en edad escolar. Esto es Al Día Tu Día y le invitamos a que se quede porque tenemos todavía mucho más. Mario.